Jóvenes, buenas tardes y buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola a todos. Bueno, voy a compartir con ustedes para iniciar la clase el día de hoy y no retrasarnos. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene levantada la mano? Pedro. Doctor, es que le quería comentar que no tengo internet y nada más me conecté con datos para avisarle que no podía estar en la clase. No hay problema, doctor. Sin problema. Muchas gracias. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor, sí se ve. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, Sí, vamos a hablar de la configuración interna de médula oblonga o también conocida como bulbo raquídeo. Esta porción que vemos encerrada en el círculo es el bulbo raquídeo, también llamado médula oblonga. Esta, al igual que las otras dos partes, tiene sus límites superiores e inferiores. El límite superior de este bulbo raquídeo es el surco bulbo pontino que estoy señalando en este momento. Ese es un límite superior. El límite inferior es la parte más baja donde las dos pirámides vulvares se decusan. A ese punto se le conoce como decusación de las pirámides. Justo donde termina esa decusación de las pirámides, deja de ser bulbo raquídeo o médula oblonga y se convierte en médula espinal. Esos son los límites de esta última parte del tronco encefálico. Al igual que las otras, tendremos que hacer un corte para poder visualizar lo que vamos a encontrar a nivel de ese corte. Entonces, analicemos esa postura, analicemos ese corte del bulbo raquídeo para poder encontrar las diferentes partes que en ella podemos describir. Entonces, vean, aquí está el tronco encefálico visto en un corte medial. Este bulbo raquídeo va a presentar como límite superior, les decía yo, este surco, que es el surco bulbo pontino, que lo separa del puente de Barolio. Entonces tengo el mesencéfalo, tengo al puente de Barolio o protuberancia anular, y aquí está el bulbo raquídeo o también llamada médula oblonga. Si ustedes se dan cuenta, justo aquí, en donde se une el velo medular inferior con el bulbo raquídeo, hay un punto que nosotros conocemos como óbex o cerrojo, que es donde el velo medular inferior se anexa al bulbo raquídeo. Pero recordemos algo, que en ese velo medular inferior existen tres agujeros, uno medial y dos laterales, por donde el líquido cefalorraquídeo de este cuarto ventrículo va a salir para poder empezar a rodear a la masa encefálica. Es el agujero de Magendie y los dos de Luschka. Pero justo a nivel del óbex, un poquito por arriba del óbex, va a haber un conducto que se abre en la médula oblonga. Ese conducto se llama conducto ependimario y transcurre por el bulbo raquídeo y lleva líquido cefalorraquídeo. Es un mero recordatorio para que no se les olvide. Este es el conducto ependimario. Ok. Aquí tengo al cerrojo, al óbex.
Por arriba de ese óbex voy a hacer el corte en este bulbo raquídeo. Ahí voy a hacer el corte. Y voy a encontrar esto. Esto es anterior, esto es posterior, esto es anterior y esto es posterior. Aquí está la abertura que marca el cuarto ventrículo. Entonces, esto es el cuarto ventrículo. Esto es una parte lateral. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí está la parte anterior y en la parte anterior encuentro dos eminencias amamelonadas, redondeadas. ¿Me pueden decir qué son? Es la parte anterior del corte, ¿eh? ¿Qué estructuras estoy viendo? Vean, acá está el cuarto ventrículo. Pero esto en la parte anterior, ¿qué significa esto y esto? ¿Qué es? ¿A qué corresponde? Jóvenes. Creo que son las pirámides vulvares. Son las pirámides vulvares. Efectivamente, los cordones de las pirámides vulvares. Si estas son las pirámides vulvares, ¿qué diablos es esto? También es una eminencia amamelonada, pero se encuentra de manera lateral. ¿Qué es? ¿Qué sería? Jóvenes. El cuerpo olivar. Los cuerpos olivares, efectivamente. Ya les di tiempo de que lo checaran en el internet. Ahí está, el cuerpo olivar de cada lado. Perfecto. Esta es la parte lateral y esta es la parte anterior. Pero encuentro la parte posterior. Aquí tengo eminencias amamelonadas también. ¿Qué serían estas? ¿Qué serían? ¿Estas qué serían? Esto es lo posterior, ¿eh? Aquí está, fíjense bien. Esta es la parte anterior. Aquí están las pirámides vulvares. Dos cordones anteriores. Aquí están con un surco medio. Aquí está el surco medio. A los lados encuentro estas dos eminencias amamelonadas, que son los cuerpos olivares. Pero, ¿qué será entonces estas? ¿Qué serán? ¿A qué correspondería? Para que nos vayamos ubicando, pues. ¿Al trígono vagal? Son los trígonos. Son los trígonos. Entonces, aquí está las pirámides vulvares y aquí está los cuerpos olivares. Hasta ahí estamos bien. Si yo Sí, quiero doctor. saber qué son estos, pues entonces tomaré la otra cara posterior para poder ubicar esta porción. Estos trígonos, ¿cuáles son? ¿Los trígonos de quién? Del hipogloso. Del hipogloso. Aquí está. Es un trígono del hipogloso y otro trígono del hipogloso. Son trígonos mediales. Y los trígonos laterales son estos. Aquí están.
¿Son los trígonos de quién? Los vagales. Los del vago. Entonces, toda esta parte, si ustedes quieren de esta manera, van a salir aquí dos surcos, los mismos surcos que están acá, que son los surcos limitantes. Bueno, estoy en el bulbo, acá está el surco limitante y acá está el surco limitante. Entonces, estos trígonos son estos. Ahí los voy a encontrar. Y acá hay tres pedúnculos, vean. Este es el pedúnculo superior, este es el pedúnculo medio y este es el pedúnculo inferior. ¿Con qué pedúnculo se enlaza el bulbo raquídeo con el cerebelo? Con el inferior. Con el inferior. Bueno, entonces esta parte le corresponde ya a un pedazo de ese pedúnculo inferior que va a conectar al bulbo con el cerebelo. Entonces, ahí están. Ahí está el trígono del vago y ahí está el trígono del hipogloso. ¿Se entiende? Ahora sí ya nos ubicamos qué diablos estamos viendo a ese nivel del corte. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Ok, ya está. Ya ubicamos esa porción. Ya tengo ubicada a esa porción donde están los trígonos. Este bulbo raquídeo, en su etapa embrionaria, en su etapa o en su periodo embrionario, era un tubo cerrado. El cuarto ventrículo estaba cerrado. Era un tubo neural que se tuvo que abrir para formar este cuarto ventrículo. Entonces, en el proceso embrionario, para que se diera esta abertura, esto se tuvo que abrir porque era un tubo cerrado. Entonces, ese tubo neural tuvo que irse abriendo camino para poder separar a las dos porciones posteriores y que se formara ese cuarto ventrículo. Entonces, al inicio, ese tubo neural era así. Este era el tubo neural. Este tuvo que empujar hacia la parte posterior o caudal para poder separar a estas dos porciones que son estas y poder formar al cuarto ventrículo. Entonces, sufrió un proceso de desarrollo a nivel embrionario y entonces ese tubo, vean cómo se fue pegando hacia la parte caudal para terminar haciendo esto, lateralizarse y abrirse. Y entonces se generó esto para terminar así, en ese periodo embrionario. Entonces, ya vimos de qué manera este bulbo raquídeo se abrió para formar ese cuarto ventrículo. Ok, ya lo tenemos ubicado. Ya está. En esta misma imagen voy a tener dos surcos limitantes. Esos surcos limitantes salen de aquí, de los dos lados. Entonces tengo un surco limitante y otro surco limitante, que me van a separar a una parte central, también llamada placa basal o motora. Y de este lado, una placa alar o sensitiva, recordando que en esas porciones vamos a encontrar núcleos con características motoras o sensitivas. En la placa basal de tipo motor, en la placa alar de tipo sensitivo. Lo mismo que hicimos en el puente. Entonces, ya que entendimos este corte, vamos a analizar qué encontramos primero en la placa basal, en la placa motora.
¿Se entiende? Bueno, pues entonces ya sabemos cuál es lo basal, ya sabemos cuál es lo alar, y vamos a encontrar en esta placa basal o motora dos núcleos que se van a relacionar con estas estructuras que dijimos que eran ¿qué? Cuerpo olivar. Dos núcleos que eran los cuerpos olivares. Entonces voy a encontrar estos núcleos en forma de C, que son los núcleos olivares inferiores. Estos núcleos olivares inferiores no es algo plano, es un núcleo alargado que asciende y que le llega al puente de Barolio. Ayer mencionamos que en el puente encontramos un núcleo olivar, nada más que ahí en el puente era un núcleo olivar que era un núcleo olivar que un núcleo Superior. superior. Entonces este núcleo no es algo plano, se estira y llega al puente de Barolio y forma el núcleo olivar superior. Aquí en el bulbo es inferior. Ahí están los primeros dos núcleos que encontramos en la placa basal. Después voy a encontrar otros dos núcleos, ¿sí?, que se encuentran ahí de color rojo. Son los núcleos que Hipoglosos. son los núcleos del hipogloso, el origen real del 12º par craneal. Este hipogloso se encuentra ahí en ese trígono del hipogloso. Ya está. Igual voy a encontrar otros dos núcleos que ustedes ven en verde y que son los núcleos del vago, el origen real del 10º par craneal, que es el vago. Importantes. Este vago que, según los autores ya viejitos, lo refieren como un centro de trabajo importante nervioso, extenso. Era conocido como el centro cardioneumoentérico. Entonces, tiene su importancia este nervio llamado neumogástrico o vago, ¿no? Y yo digo que le pusieron vago, eso no lo sé, ese es choro mío, pero le han de haber puesto vago porque es muy extenso, camina por una parte muy larga de nuestro cuerpo. Y un vago pues anda caminando para todos lados, ¿no? Entonces me imagino, quiero pensarlo, no lo sé, en realidad no lo sé. Por eso le han de haber puesto vago. Pero es una locura mía, ¿no? Pero bueno, ahí está el vago. Voy a encontrar otro núcleo o otro par de núcleos justo acá. Ahí están los trígonos. Voy a encontrar otro par de núcleos ahí. Son los dichosos núcleos ambiguos. Son los núcleos ambiguos. ¿Sí? Son los núcleos ambiguos. Y les llaman ambiguos porque no trabajan solos. Se asocian a otros pares craneales para poder llevar a cabo su función.
Entonces, ya tengo identificados a los principales núcleos del área basal. Estos núcleos tienen características que Motoras. motoras. Entonces ya tengo ubicados a los núcleos del área basal o del área motora del bulbo raquídeo. Ya los tengo, analicémoslos. Ok, ya están ubicados, ya sé cuáles son. Analicemos a estos núcleos que encontramos en el área basal, en el área motora del bulbo raquídeo o de la médula oblonga. Ya los tengo fiscalizados, ya los tengo bien identificados. Ok, el hipogloso, que nosotros lo vemos aquí. Este núcleo va a emitir fibras nerviosas que van a caminar hacia adelante. ¿Por dónde van a salir las fibras? Recordando que este es el origen real. Las fibras que salen de este origen real caminan hacia adelante, pero ¿por dónde van a salir? Alguien que me diga. Por el surco preolivar. Entonces van a salir por el surco preolivar. Aquí está el surco preolivar. Este núcleo del hipogloso va a emitir sus ramas y va a salir por este surco preolivar. Este es el origen aparente. Este es el origen real. ¿Qué agujero óseo atraviesa? ¿Qué es el origen óseo? ¿Qué agujero? Díganme, jóvenes. ¿Qué agujero atraviesa? Ya tengo el origen real, ya tengo el origen aparente. Me falta el óseo. ¿Por dónde atraviesa? ¿No recuerdan? Bueno, se los voy a Por decir el yo. conducto condilio anterior. Por el conducto precondilio. Por el conducto precondilio o condilio anterior. Ya le di tiempo para que el doctor machinara rapidísimamente y buscara por dónde. Por el conducto condilio anterior o precondilio, que le pertenece al hueso occipital. Justo ahí en los cóndilos del occipital, que son los que se articulan con las cavidades glenoideas de la primera vértebra atlas, justo en esos cóndilos existe un agujero precondilio. Por ahí atraviesa este 12º par craneal. Ese es su origen óseo. Y de ahí se dirige hacia la lengua, órgano muscular que se encuentra dentro de la boca. Y va a inervar a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. ¿Cuáles son esos? Aquí está. Estos son los intrínsecos, estos son los extrínsecos. No se los voy a leer porque ustedes ya los revisaron en abdomen. Entonces, ahí están los músculos de la lengua que inerva este 12º par craneal llamado hipogloso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. El vago.
este gran holgazán, el vago, es el 10º par craneal. Aquí están sus orígenes reales en cada núcleo. Este va a mandar sus fibras nerviosas y van a salir ¿por dónde? Por el surco retroolivar. Por el surco retroolivar. Esas fibras son de características parasimpáticas. Son de características parasimpáticas, ¿sí? Por lo tanto, es un núcleo parasimpático y que sus fibras van a salir efectivamente por el surco retroolivar. Entonces, este es el origen real y cuando sale por este surco se forma el origen aparente. Antes, les decía yo que los autores viejitos le decían que era el centro cardioneumoentérico. Y le llamaban cardioneumoentérico porque inervaba las vísceras que se contenían en la cavidad torácica, corazón, pulmones, bronquio, tráquea, etc. Entonces es el origen real y es el origen aparente. ¿Cuál es el origen óseo? El agujero rasgado posterior. Efectivamente, el agujero rasgado posterior o yugular. Por ahí va a atravesar. Y entonces este nervio vago empieza a descender para llegar a la cavidad torácica e inervar a lo que tenga que inervar. Corazón, pulmones, tráquea, bronquios, etc. Pero justo también en ese espacio torácico va a inervar al esófago. Corre por detrás, corre por delante e inerva ese tubo esofágico y luego con el estómago y luego con los intestinos. A nivel del intestino grueso, inerva la parte ascendente, la parte transversa y dicen unos que un poco de la parte descendente. Algunos dicen que ya no, que hasta la parte transversa inerva este nervio vago. Algunos opinan que nada más la mitad del transverso. Pero bueno, viene desde arriba, es largo. Entonces se extiende en nuestro cuerpo y es un nervio muy largo. Entonces, el vago sale del núcleo vagal, sale por el surco retroolivar, pasa por el agujero rasgado posterior y se dirige hacia las distintas cavidades. ¿Sí? Entonces va a inervar todo lo que les acabo de mencionar. En el tórax, corazón, pulmones, bronquios, tráquea, esófago, etc. Y en el abdomen, pues igual, todas las vísceras, hasta los 2/3 del colon transverso o el dichoso ángulo cólico izquierdo, que es el ángulo que, ese ángulo del abdomen que se forma del lado izquierdo, ¿cuál es el ángulo que? Esplénico. El ángulo esplénico, efectivamente. Está relacionado con el vaso. Ok, ya está. Este es el núcleo dorsal del vago. Ya tengo a los dos núcleos de los trígonos. Este núcleo
que es el dichoso núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo, les dije que tiene la característica de que no trabaja solo, sino se asocia a tres pares craneales. Esa asociación grupal hace que por eso se llame ambiguo. No es con uno, no es con otro, es con varios. Este núcleo, ¿sí?, va a emitir fibras nerviosas que van a inervar a la masa muscular que derivan del tercero y del cuarto arcos branquiales. Va a inervar a la masa muscular que le pertenece al paladar, que le pertenece al tubo faríngeo, que le pertenece a la laringe y también a la primera porción del esófago. Esa primera porción es voluntaria. ¿Por qué? Porque por ahí deglutimos, tragamos y lo hacemos de manera voluntaria. La parte más baja del esófago es autónoma y es meramente de características mecánicas. ¿Por qué? Porque es la parte del tubo esofágico que conduce al bolo alimenticio y que hace movimientos peristálticos para que ese bolo alimenticio vaya descendiendo hasta llegar al estómago. Entonces, este núcleo ambiguo tiene razón de ser porque va a inervar a la masa muscular del paladar, de la faringe, de la laringe y la primera parte del esófago que tiene características voluntarias. Tiene características voluntarias. Ya está. Pero este núcleo ambiguo, estos núcleos ambiguos, les decía yo, no trabajan solos. Trabajan con varias estructuras nerviosas. En este caso, trabajan con tres pares craneales. Trabajan con el noveno, trabajan con el décimo y trabajan con el 11º par craneal. Glosofaringio, neumogástrico o vago y el accesorio o espinal. El accesorio o espinal. Por eso le dicen ambiguo, porque no se define con uno solo. Y lo hace con esos tres. ¿Sí? Recuerden que estos tres pares craneales, 9, 10 y 11, ¿salen por dónde? Por foramen rasgado posterior. ¿Por qué? Salen por el surco retroolivar, que es el origen aparente, y de ahí se dirigen efectivamente por el agujero rasgado posterior, que es su origen óseo. Y de ahí empiezan a caminar hacia la parte que les corresponde. ¿No? El noveno, que tiene que ver con la lengua y con la faringe, el décimo, que ya lo explicamos, y el 11º, que dicen los autores que es un nervio combinado. ¿Por qué dicen que es un nervio combinado? Porque tiene una parte craneal y una parte que sube de la médula espinal. La parte craneal pues tiene que ver con la inervación de la cabeza. La parte espinal va a inervar al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Cuando este núcleo ambiguo se lesiona, cuando este núcleo ambiguo sufre
alguna lesión, alguna afectación, podemos tener problemas de varias índoles, como son problemas para la deglución, problemas para tragar. Se llama disfagia. Vamos a tener dificultad para la fonación, para poder emitir el sonido de lo que estamos hablando. Se llama disfonía. Y vamos a tener dificultad para articular las palabras y pronunciarlas. Se llama disartria. Entonces, cuando se lesiona este núcleo ambiguo, podemos tener varios tipos de afectación, como son estos que acabamos de decir. Disfagia, dificultad para la deglución, disfonía, dificultad para la fonación, disartria, dificultad para la articulación del lenguaje o de las palabras. Entonces, es interesante este núcleo ambiguo. Observen, aquí está la salida del noveno, del décimo y del onceavo. Salen por el surco retroolivar, ¿sí? Y se van a dirigir hacia el agujero rasgado posterior o yugular. Pero el onceavo, que es el accesorio espinal, dicen los autores que es un nervio mixto. Vean, aquí hay dos nervios. Salen del bulbo raquídeo, salen del surco pontomesencefálico, no es cierto, del surco bulbopontino, salen del surco bulbopontino y se dirigen hacia este agujero. ¿Me pueden decir qué nervios son? Salen del surco bulbopontino y se dirigen hacia este agujero. ¿Cuáles son? Estoy hablando de estos, ¿eh? ¿Qué nervios son, jóvenes? Este es el conducto auditivo interno. ¿Qué nervios son? Ya les di casi la respuesta. ¿Qué nervios son? Salen del surco bulbopontino e ingresan al conducto auditivo interno. ¿Cuáles son? Vestíbulo coclear, facial. Vestíbulo coclear y facial, 7 y 8. Ahora pongan atención, aquí hay una raíz nerviosa que ingresa a este agujero. Luego hay otra raíz nerviosa que ingresa al mismo agujero. Y luego hay otra raíz nerviosa que ingresa al mismo agujero. Y aquí hay otra raíz nerviosa que ingresa al mismo agujero. Este es el noveno par craneal. Este es el décimo par craneal. Esta es una raíz craneal del onceavo par craneal y esta es una raíz espinal que pertenece al onceavo par craneal. Una raíz craneal, una raíz espinal. Es del onceavo par craneal. ¿Qué agujero es este? El yugular. El yugular o
rasgado posterior. 9, 10 y 11, glosofaringeo, neumogástrico vago y espinal con sus dos raíces. Con una raíz espinal y con una raíz craneal. Ahí está. No es esta, es esta, la que está arribita. Está la raíz craneal. Aquí está la raíz espinal que viene ascendiendo. Esta raíz espinal inerva al músculo esternocleidomastoideo, que es este, y al músculo trapecio, que es este. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Solamente me quedan dos núcleos. Ahí está la porción craneal y ahí está la porción espinal. Solamente me quedan dos núcleos, estos, que ya les dije que es el núcleo olivar inferior, que es largo porque se extiende hasta el puente de Barolio y forma el núcleo olivar superior. Este es el inferior. Algunos autores dicen que este núcleo olivar no tiene bien definida su función, que no está muy aclarada esta situación. Pero sabemos que cuando este núcleo se lesiona, nos va a provocar alteraciones o trastornos motores. Esos trastornos o alteraciones motoras tienen que ver con la coordinación de los movimientos previamente aprendidos. Tiene que ver con la coordinación de los movimientos previamente aprendidos. ¿Cuáles? Escribir, andar, andar en bicicleta, manejar, etc. Entonces tiene que ver con la coordinación. Dicen que este núcleo olivar tiene que ver con el núcleo rojo y el núcleo rojo se va a conectar con el cerebelo. Si tiene que ver con el cerebelo tiene que ver con el movimiento, con el equilibrio, con el sentido de postura, con el tono muscular que se va a ver afectado si lesionamos a este núcleo olivar inferior. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí, doctor. Con esto termino de revisar los núcleos basales o motores principales del bulbo raquídeo o de la médula oblonga. Solamente me quedan los alares o sensitivos. Jóvenes, el día de hoy estuve por ahí ya en la facultad, ya me dieron norte cómo van a estar los cursos cortos, pero no le voy a dar la información a nadie de primera instancia. Ya se la pude haber dado al de las 12, ¿no? Pero alguien me escribió y hasta me mandó ahí un muñequito chillando. No se los dé al de las 12 primero, doctor. A nadie a nadie le facilité la información. Nadie sabe todavía. Ya me la dieron. Voy a tratar de enlazar con todos al mismo tiempo y los primeros que ingresen van a ser los primeros 20 que van a tomar el curso. No hay más cupo, no hay más cursos, solamente para 20. Es teórico práctico porque se supone que lo vamos a hacer con el cadáver, pero no voy a adelantarle a nadie para que no haya ventaja para ninguno.
Para que al rato no digan, no, es que son sus preferidos. No tengo preferidos. Tengo alumnos buenos, algunos regulares, algunos menos regulares, pero ahí están todos. Entonces, para que no tenga ventaja nadie, lo voy a hacer al mismo tiempo. No sé de qué manera lo voy a hacer, pero en breve les llegará la información. Jóvenes, no me quedo a platicar con ustedes, denme chance de echarme un taco y que mi glucosa vuelva a tomar sus niveles necesarios. Jóvenes, me dio gusto platicar Le con doy chance, ustedes. pero si me facilita la información del curso. Pues yo quisiera, doctora, pero no puedo. Otro comentario era no, era ese, el de los cursos De los cortos. cerebros. Pues no me acuerdo con quién era, con ustedes. Lo de los cerebros sí, con nosotros. ¿Ustedes no hicieron la práctica? No, porque no nos había contado que porque tenemos a alguien muy molesto por todo. Ah, bueno, les comento que me enlacé el día de ayer en la tarde, noche con la gente esta que nos facilitó el material. Y y pues parece que hay algo positivo. No me dijo cómo ni cuándo. Le dije que yo tenía que ir en estos días a México, pero que pues necesitaba yo saber. Parece que todo va viento en popa. No me ha comentado, no me ha definido cuándo, pero quedó muy formal que sí. Entonces déjenme ver, que me conteste ya el día y ya nos ponemos de acuerdo. Eso sí se los puedo comentar y en ese tenor. Jóvenes, me dio gusto saludarlos, platicar con ustedes, pónganse bien abusados, nos vemos el día de mañana para terminar bulbo raquídeo. Pórtense bien, cuídense, hasta mañana. Hasta luego, Doc. Hasta mañana, Doc. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego a doctor. todos. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta Gracias. mañana.